Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 27 de abril, acompañándolos en este programa, compartiendo vida por esta FM 105.1, radio de la parroquia María Madre del Redentor. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano, así sea. Bueno, hoy quería hablarles un poco de este trastorno que afecta a mucha gente en este tiempo, que es el pánico, el miedo, los ataques de pánico. Ustedes saben que los desencadenantes son variados e incluso no pueden existir. Tal vez estás viajando en el colectivo, volviendo del trabajo, y de pronto comenzás a sentir esa angustia, ese miedo, o directamente terror. Si alguien te pregunta qué te pasa, si discutiste con alguien, presenciaste alguna situación, seguramente que no pasó nada de eso. Y esto puede ser recurrente, te puede pasar antes de irte a dormir, te puede pasar al día siguiente cuando te levantes, sin que haya ninguna relación con la realidad externa, pero puede ocurrir. Y el conflicto, amigo o amiga, hay que buscarlo dentro nuestro, en nuestro interior y no en el afuera. Por supuesto que hay medicamentos que ayudan, también la consulta a un profesional, pero no resuelven el conflicto base mientras nosotros no querramos ir al interior para encontrar la fuente del problema. El tratamiento psicológico seguramente que va a estar bien. Seguramente que en este tiempo de corridas, en este tiempo de incertidumbre, la ansiedad hace estragos en cada uno de nosotros. Y por ahí empezamos a tener dolores de cabeza más seguidos, mareos, y tal vez hasta nos podemos desmayar. También puede afectar nuestra respiración o tener palpitaciones. Seguramente que hay algo dentro nuestro que no está funcionando y que deberíamos encontrar la forma de poder bucear y encontrar esa fuente del problema. Hay momentos en que aparece un miedo muy intenso que puede volverse paralizante, incluso para cruzar la calle. Es como una sensación que uno piensa que va a enloquecer o que se va a morir. Tienen distintos niveles de intensidad y pueden irrumpir en cualquier momento de nuestra vida. Esa aparición del miedo, ese malestar intenso, que no dura mucho, seguramente los especialistas hablan entre 20 y 40 minutos, pero que alcanza su máxima expresión en los primeros minutos. La persona se siente abrumada, sin razón aparente o evidente. También puede estar vinculado a nuestra vida, a nuestra situación estresante. Y el ataque de pánico es una de las formas del trastorno de la ansiedad. Se padecen de una manera así, de repente, temporal, aislada, y aparecen
de manera inesperada. Pueden continuar durante el tiempo que decíamos, entre 10, 30, 40 minutos. Y sabemos que es una experiencia terrible por lo que cuenta la gente, que es una experiencia incómoda e intensa, y muchas veces eso nos retrae y comenzamos a adoptar conductas limitativas. ¿Qué es esto? Quedarnos en casa, no salir, porque vamos a tener miedo de que vuelva a aparecer, que vuelva a haber una nueva crisis, y entonces empezamos a tener una fuerte conducta evitativa hacia los demás o hacia lo externo. Estos son formas de los trastornos de ansiedad, de estrés, y lo primero que debemos hacer, primero es reconocer que nos está pasando esto, intentarnos calmarnos, centrarnos en nosotros y reconocer que estamos teniendo un ataque de pánico. Podemos ensayar una respiración profunda, porque así podemos centrar nuestra mente y en ese orden la mente hace que el cuerpo empiece a relajarse poco a poco. De esta forma el estrés va a ir disminuyendo, pero por eso tenemos que convencer y convencernos, convencer a la mente y a nosotros de que esto es seguro, que debemos relajarnos. Si estamos en casa podemos recostarnos en el suelo, porque eso hace que tengamos una sensación de seguridad, una sensación de sostén, y también permite que nos relajemos más rápidamente, sin dejar que esas sensaciones se manifiesten en el cuerpo, sin miedo, sin juzgarnos, ir concentrándonos en la experiencia que estamos viviendo. Por eso, mucha gente tiene 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida. Suelen estar involucrados por una situación estresante, como decía, pero cuando los estados estos de pánico, que son episodios inesperados, que son recurrentes, probablemente estemos frente a esta afección llamada trastorno de pánico. Y se da con mayor frecuencia en la mujer. Es una experiencia terrible, les decía, incómoda, intensa, y no nos permite desarrollar nuestra conducta. Por eso, decía hace un ratito, estas conductas que nos limitan y que a través del tiempo nos van limitando cada vez más, cada vez más. Cuando volvamos seguimos hablando del pánico, de esta ansiedad desmedida, este temor de que nos pueda ocurrir algo catastrófico, o que perdamos el control, o a volvernos locos, o incluso a morirnos, cuando en realidad no hay un peligro real o una causa que se desencadene. Y también, cuando esto es recurrente, aparece el miedo intenso si se repiten. Algunas de las frases con las que uno suele encontrarse tanto en la clínica como cuando charla con alguien con estado de pánico es: siento que me voy a morir, no puedo respirar, me voy a volver loco, me estoy ahogando, que pronto termine esta pesadilla. Y esto, amigo o amiga, tienen que saber que puede aparecer en cualquier momento y que viene acompañado con síntomas en nuestro organismo.
como sudar, tener palpitaciones, falta de aire, opresión en la garganta, náuseas, dolor en el pecho, dolor de cabeza y sentirnos en desconexión con la realidad. Y seguramente que interviene la ansiedad, que se caracteriza por preocupaciones, tensiones, temores, inseguridad, sensación de perder el control. Se acuerda que hicimos un programa de esto de tener el control de todo, ¿no? No toda la ansiedad que pueda aparecer es patológica, sino que va a depender de la intensidad y de la frecuencia de los síntomas que se van presentando. Por eso la ansiedad con el ataque de pánico aparecen en forma simultánea. Es muy importante poder concentrarnos en el aquí y en el ahora. Distraer nuestra mente de pensamientos y emociones no deseados y poner la atención en aquello que podemos controlar, aquello que nos genera bienestar, aquellos recuerdos intensos donde fuimos felices. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de los puntos brillantes que uno tuvo en su vida? Por eso es imprescindible bucear en nosotros para encontrar aquello que nos puede producir este temor, este ataque de pánico. Buscar ayuda también, porque esa aparición súbita de miedo, que es acompañada por reacciones físicas, como les decía, y uno se siente aterrorizado en ese momento, abrumado y tal vez sin razón. Esto es FM 105.1. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Gracias. Seguimos en Compartiendo Vida, acompañándote en esta tarde de este jueves 27 de abril. Ya se termina abril. En este programa, Compartiendo Vida, en esta radio, en esta sintonía de FM 105.1. Y que con relación a los temores, al pánico, a nuestros miedos, quería leerles este pequeño poema que dice: temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que también fracaso cuando no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos iban a seguir opinando. Temía que me rechazaran hasta que aprendí que primero que necesitaba aceptarme a mí mismo. Temía sufrir hasta que me di cuenta que el sufrimiento era necesario para crecer, para evolucionar. Temí muchas veces hacer frente a la verdad hasta que me di cuenta el precio que pagaba por negarla. Temía la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien un principio. Temía que me envidien hasta que me di cuenta que no es otra cosa que ignorancia. Temía hacer el ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía de la vejez hasta que comprendí que venía acompañada por la sabiduría. Temí al pasado y ahora solo quedan mis recuerdos y mis pensamientos que puedo elegir no convocarlos nunca más. Temía la oscuridad hasta que me di cuenta que
Solo en ella podía ver brillar las estrellas. Temía el cambio hasta que vi que una mariposa más bella, la más bella de todos, necesita pasar por una metamorfosis antes de volar. Y lo traigo a colación porque decía al principio de que tal vez no hay ningún tema que podamos pensar que sea externo, lo que nos provoca el estado de pánico, sino que seguramente que es algo interno nuestro, y por eso traje a colación este temer a todas estas cosas, al rechazo, a fracasar. Y esto tiene que ver también un poco con esto que hablamos la semana pasada sobre lo que llevamos en la mochila y tal vez tememos a ese pasado que se vuelva a repetir o esas cosas que seguimos llevando y las que nos pueden provocar estas reacciones como estos temores, estos ataques de ansiedad. Es importante concentrarnos en el aquí y en el ahora, poner la atención en todo aquello que nos genera bienestar. Hay una técnica que se llama la técnica de los 5 sentidos, donde nosotros vamos a utilizar nuestros sentidos para ayudarnos a situaciones en ese momento de pánico, de temor, además de dejar de lado los pensamientos negativos. Y lo que hace esta técnica es que puedas centrarte en el aquí y en el ahora. Y consiste en elegir a través de los sentidos. Primero, 5 cosas que puedas ver en ese momento y nombrarlas en alta voz. 5 cosas. La vista. El sentido de la vista. Lo que estás viendo en ese momento, que la estás viendo y nombrarlas en voz alta. 4 cosas que puedas escuchar para concentrarte en esos sonidos. 3 cosas que puedas tocar y sentir a través del tacto. 2 cosas que puedas oler y conectar con el aroma. Y 1 cosa que puedas saborear. Esta es una técnica, la técnica de los 5 sentidos frente a las situaciones de pánico que nos pueden recorrer o nos puedan ocurrir en algún momento. Las vuelvo a nombrar. Tenés que elegir a través de los sentidos. 5 cosas que puedas ver en ese momento y nombrarlas en voz alta. 4 cosas que puedas escuchar para concentrarte en esos sonidos. 3 cosas que puedas tocar y sentir a través del tacto. 2 cosas que puedas oler y conectar con el aroma. 1 cosa que puedas saborear. Y a esto también le podés sumar alguna técnica de respiración, inhalar profundo, siempre respirando por la nariz, practicar alguna actividad física, que eso nos va a servir para la ansiedad. Y si estos ataques de pánico ocurren recurrentemente, deberíamos hablarlo también con nuestros seres queridos, buscar ayuda lo más rápido posible. Y los especialistas dicen que si bien son incómodos, no ponen en riesgo nuestra vida, pero requieren una evaluación médica, porque pueden ser los síntomas similares a otros problemas de salud. Temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo.
Temía la oscuridad hasta que me di cuenta que solo en ella podía ver brillar las estrellas. La técnica de los 5 sentidos es una gran aliada para enfrentar los ataques de pánico que nos suelen aparecer. Sobre todo, como les decía al principio, en este tiempo de incertidumbre, donde la ansiedad se hace cada vez más fuerte. Temí hacerle frente a la verdad hasta que me di cuenta del precio que pagaba por negarla. Esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor, en esta tarde de este jueves 27 de abril, acompañándote en Compartiendo Vida. El primer tema que escuchábamos era Mercedes Sosa, con León Gieco, Solo le pido a Dios. Y ahora vamos a escuchar a Los Chalcha, con Juan Manuel Serrat, en Samba del Grillo. Ya volvemos. Compartiendo Vida, con Carlos Daniel Tantucci. Bueno, amigos, seguimos en Compartiendo Vida. Hermosa Samba del Grillo, cantada por los Chalchareros y Juan Manuel Serrat. Y les traje una fábula. Como saben, los cuentos sirven para dormir a los chicos, pero también para despertarnos a nosotros los grandes. Y esta fábula tiene que ver, a lo mejor, con algo que no nos damos cuenta y nos produce estos ataques de pánico. Esta fábula está basada en una historia que aparece en el libro Cuando el destino florece, de un escritor indio, Prem Rawat. Y tal vez es el cambio que necesitamos, dejar atrás las cosas, y como no lo podemos hacer, puede que influya en nuestros ataques de pánico. Es una historia fantástica, donde nos ayuda a valorar los cambios. Es ideal, creo que, para reflexionar el miedo a los cambios, y no importa la edad que tengas. Ese miedo al cambio puede producir también ataques de pánico. Por eso decía que los ataques de pánico pueden aparecer por cualquier motivo, pero por motivos internos. Una hormiga vivía plácidamente en la montaña de azúcar, otra hormiga vivía cerca de ahí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal. «Hola, amiga», le dijo. «Hola», contestó extrañada la hormiga del montículo de sal. «Qué bueno ver a otra hormiga por aquí. Comenzaba a sentirme muy sola. Yo vivo muy cerca de acá, en una montaña de azúcar». «¿Azúcar? ¿Y eso qué es?», preguntó extrañada la hormiga de la sal. «¿Nunca probaste el azúcar? Te va a encantar. Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar». «Me parece una idea fantástica», contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. Y al día siguiente la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer. Después de andar un poco, descubrió la brillante montaña de azúcar, y en lo más alto estaba su vecina. «Qué bueno que viniste, amiga»,
Sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar. De acuerdo, contestó la hormiga de sal. Y una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía la sal en la boca, el azúcar le supo a sal. Vaya, qué curioso, dijo la hormiga de sal. Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú la llamás azúcar y yo la llamo sal. No puede ser, dijo extrañada la otra hormiga. Yo he probado la sal y no se parece en nada. A ver, abrí la boca. Entonces la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca. Claro, ahora lo entiendo. Andá, escupí la sal y prueba de nuevo. Y la otra hormiga obedeció y esta vez sí. El azúcar al fin le supo azúcar. Deliciosa. Es una maravilla, dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar. Tal vez, amigo o amiga, tal vez si no nos deshacemos de aquello a lo que nos aferramos, aquello que nos pesa, aquello que no nos hace vivir feliz, aquello que permanecemos en esas cosas que, ¿sabes? El tiempo pasó. El tiempo pasó y ya no podemos estar ahí. Hay que vivir el momento presente, vivir el aquí y el ahora. Si nos seguimos aferrando a aquello que no nos hace feliz, no podremos disfrutar de lo nuevo y darle una oportunidad a nuestro ser para mejorar. Y es por nuestra salud esencial, mi amigo, por amor a nosotros mismos, desprendernos de aquello que ya no está en nuestra vida y comenzar a bucear dentro nuestro cuáles pueden ser las causas de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros fantasmas. Las dos hormigas, Pret Rabat. Vamos a un tema musical, el último, y ya volvemos. Bueno, ya finalizando el programa, después de escuchar a ABBA. Hermosa canción esta, Realmente estoy soñando. Consíganla en castellano y lean la letra que tiene mucho que ver con esto que hablamos. Amigo, amiga, espero que en mis palabras, en este tiempo de compartir, hayas encontrado un poco de paz. Que ojalá puedas enfrentar tus miedos, a confiar en esa fuerza que está dentro tuyo, a que puedas entusiasmarte un poco más con la vida, a que puedas tomar más riesgos, aceptar los cambios, a cambiar de actitud, que puedas hacer de la comprensión y el perdón las prioridades de tu vida, de que puedas aceptarte así como sos, a crecer aprendiendo de los desencuentros, de los fracasos, a encontrarte con vos y con Dios. Y ojalá que alguna palabra surta efecto, una sola palabra para cambiar para bien en tu vida. Que ojalá tenga la magia para llevarte para poder cambiar. Es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti. Y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano, así sea. Hay dos maneras de difundir la luz: sea la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Lin Yutan. Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Será hasta el jueves que viene acá en Compartiendo Vida por esta emisora FM 105.3.
Que Dios los bendiga. Buena semana. Gracias.